estamos de nuevo, mi gente hermosa, feliz de compartir con ustedes este espacio en el que tenemos ya el programa número 15. ¡Qué alegría, qué bendición y qué maravilla! Nos hemos paseado por conocimientos muy importantes a raíz de esta situación nueva de fuerza mayor sobrevenida. Pero aquí estamos fortalecidos ya que hemos contado con profesionales en el área de derecho, en el área de psicología, con licenciados en educación, hasta con artistas maravillosos que nos han venido a contar su experiencia y sobre todo qué opinan ellos que debemos hacer de ahora en adelante. Y hoy vamos a tener a la psicólogo clínico Marisabel Martínez, una profesional que nos ha aceptado de manera maravillosa y gratificante la invitación y está con nosotros el día de hoy. Vamos a llamarla por aquí, enviarle la invitación para que nos acepte. Ella es psicólogo clínico de la UCAP, especialista en terapia familiar, infantil y adultos y de pareja, atención en situaciones de crisis, también es coach personal. Y tenemos el día de hoy, como les comento, muchísimos aspectos que consultarle. Estamos ya prestos y listos. Sabemos que los psicólogos son no solo especialistas en salud mental, sino en rehabilitación de todas estas terapias y trastornos que hemos venido atravesando de ansiedad. Y ya nos vamos a pasear por ellos y los vamos a ir comentando uno en uno. A ver, aquí creo, esperando el compartir pantalla. ¡Ay, aquí está! ¡Bienvenida! ¡Qué alegría tenerte hoy, Isabel! Qué contenta estoy de poder conversar contigo, Candy. Gracias. De verdad. Eso es muy sabroso. Por acudir al llamado, gracias por estar aquí luego de esta invitación. Le comentaba a nuestra audiencia, Marisabel, que hemos estado enfrentándonos a raíz de todo este COVID-19 y esta pandemia declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año. Hemos tenido distintos trastornos de sueño, depresión, síntomas de también trastornos alimenticios y de concentración. Porque conversaba con uno de nuestros especialistas el otro día que hemos tenido de manera obligada que tener el hogar y ese espacio de nuestra casa como trabajo, como colegio, y nos ha costado un poco compartir con nuestra familia, y es algo novedoso. 24/24 tenemos a la pareja y a los hijos, y no vamos al trabajo, a todo aquello a lo que estábamos acostumbrados. Cuéntanos un poco entonces, ¿cuál es tu opinión, Marisabel, como profesional y como especialista en esta área, de todo lo que hemos venido atravesando y de lo que nos está ocurriendo? Perfecto, te cuento un poquito. Lo primero que quiero hacer es felicitarte por tocar el tema de la salud mental, porque como te habrás dado cuenta, y tu maravillosa audiencia también, el énfasis se ha hecho mucho en la protección de la salud física, en la parte de que, oye, de que no te contagies, de que no te vayas a enfermar, de que no tengas que ir al hospital, pero la parte de la salud mental se ha tocado de una manera muy tangencial y realmente eso es súper importante, tan importante como la salud física o quizá más. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es felicitarte porque dentro de la temática que tú tratas en tu programa
tan Gracias. interesante y con tanta gente, pues mira, te acordaste de meter algo como la salud mental, que es muy, pero que muy importante, ¿no? Mira, en este momento es difícil saber qué impacto ha tenido todo esto. Esto lo vamos a saber después, cuando veamos la película, no mientras la estamos protagonizando todavía. Pero sí va a tener un impacto grande a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de los grupos, a nivel de inclusive de las personas que ya tenían algún tipo de hándicap, tenían algún tipo de condición, alguna patología, alguna carencia económica, la soledad forzada, las personas que viven con una problemática ya mental, de salud mental ya de por sí. Entonces, mira, realmente es muy difícil saber, esto lo vamos a saber en un tiempo, pero sí hay una gran certeza, que ya la tenemos hoy, aquí y ahora. Estamos en el día 91 de la cuarentena. Así es. El día 91. La gran certeza es que a mayor tiempo de duración de la cuarentena, mayores serán los efectos, las secuelas y todo lo que nos provenga de haber vivido una situación como esta tan larga. Eso es Fíjate, una Marisabel, primera. cuando me hablas a mayor tiempo de cuarentena, mayores serán las consecuencias. Tengo indefectiblemente que ubicarme en dos polos que hemos estado observando. Uh-huh. La persona que dice, no quiero salir a la calle hasta que llegue la vacuna o hasta que tenga la certeza de que no me voy a contagiar. Y vemos el otro polo de la persona que sale a la calle. Incluso los vi el otro día que me tocó salir a una emergencia odontológica, que me vistieron de astronauta. Me sentí, oye, de verdad mal. Y vi mucha gente con el tapaboca incluso por aquí. De Pregunto, bufanda. ¿eso es aplicando un mecanismo quizás de negación o a mayor tiempo, como dices, nos vamos a ir acostumbrando por aquello de que la humanidad aplica ese tipo de mecanismo? Yo mejor, para no sufrir tanto y no agonizar, pues hago como que no pasó nada y flexibilizo mis normas individuales. Claro, bueno, puede haber de una cosa y de la otra. La forma en la cual cada persona va a afrontar esta situación va a ser única. Va a depender de la persona desde el punto de vista de su edad, desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de su entorno. Entonces tú vas a ver la gente que de repente no ha entendido mucho de qué se trata todo esto y tiene una actitud bastante, vamos a decirte, permisiva, ¿verdad? Relajada. Y gente que, oye, que sí o que tiene algún tipo de predisposición y entonces cuando hablemos de las poblaciones más vulnerables vamos a ver cómo se pueden adoptar estas conductas. Pero digamos que va a depender de eso, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer para poder manejar esta situación, primero que todo, es aceptarla. No caer en esa negación de la cual tú me estás hablando. O sea, nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo un malestar, que estamos viviendo algo que nos desagrada. Pero ese malestar, ese algo que nos desagrada, viene de alguna parte. Cuando nosotros entendamos de dónde viene, cuáles son las causas y por qué tenemos estas consecuencias, o sea, todo esto que se ve, la parte de arriba, lo superficial, que estamos impacientes, que estamos intolerantes, que estamos frustrados, que estamos irritables, que estamos susceptibles, que tenemos una cantidad de manifestaciones conductuales, oye, muy, muy desagradables para uno y para los que nos rodean, que como tú bien decías en la iniciación de nuestra conversación, pues repercute mucho más porque estamos todos muy cerca mucho tiempo. Tenemos una convivencia familiar forzada, ¿no? Así Entonces, es. de alguna manera, todo eso que te estoy diciendo tiene un origen, ese estado emocional desagradable, a su vez, tiene papá y mamá. O sea, eso no es que salió de la nada. El papá y la mamá de ese estado emocional maluco que se manifiesta en ese malestar y en esas conductas, no es otra cosa que una gran acumulación de estrés y una gran acumulación de ansiedad. Ahora, esos también tienen papá y mamá. O sea, los abuelos del malestar van a venir a ser los papás de esta ansiedad y de este estrés. ¿Cuál es el primer progenitor de esto?
La incertidumbre. La incertidumbre con respecto a la enfermedad, con respecto a lo que va a durar la cuarentena. Con respecto a la enfermedad, porque no la conocemos mucho, no la conoce nadie todavía. Los grandes especialistas están ahí de cabeza en un laboratorio viendo a ver qué averiguan, pero todavía no se sabe ni cuándo es la vacuna, ni cuánto duran los anticuerpos, ni si los que andan por allí asintomáticos andan regando el virus como locos. O sea, Bueno, de eso alguna sí se manera, sabe, ¿no? Lo han dicho los médicos, Marisabel. claro, pero no sabes la magnitud, porque como la persona es asintomática, tú no sabes si es el que tienes al lado, ¿no? O es el que Claro. está en la cola de la farmacia donde fuiste. Entonces, esa gran incertidumbre respecto a la enfermedad y respecto a la cuarentena, aunada al miedo. ¿Será que yo me voy a contagiar? ¿Será que yo puedo contagiar algo? ¿Será que a mí se me va a morir alguien de mi familia? El miedo a la pérdida, que de alguna manera también funciona como un disparador de ansiedad y de estrés. Y por otro lado está también la fuente de angustia que te provoca toda esa acumulación de estrés absolutamente acumulada en el desconocimiento, en las enfermedades, en el encierro. El hecho de estar encerrado por algo lo ponen de castigo. Porque el encierro también tiene que ver con la ansiedad, las mismas medidas higiénicas. Oye, tengo que lavarme las manos. Ya va, que se me quedó la mascarilla. Espérate, o sea, de alguna forma tú estás en un estado de abono, de riego, de fertilización de esa ansiedad y de ese estrés, que obviamente se manifiesta, como te digo, en esas conductas que son lo que se ve nada más, pero que tienen toda este árbol genealógico por debajo, Claro. lo que va explicando una cosa y la otra, Mira, ¿no? Entonces, Marisabel, una pregunta. Nosotros no sabemos lidiar con esto, porque es algo, como bien tú dices, nuevo, no lo podemos controlar, nos genera muchísima incertidumbre y creo que el ser humano, confírmame si es así, no nace para vivir dentro de un contexto que no pueda controlar. O sea, todo es impredecible. ¿Cuándo llegará la vacuna? No sabemos. ¿Qué tanto alcance tiene tampoco? Si nos montamos entonces en un autobús o un lugar que tenga, en el que estén dos o más personas, el que tengo al lado, ¿será que es asintomático? Todo lo que tú bien dices. Pero ¿cómo vamos a hacer? Porque esto también creo que tiene que ver con las memorias y la asociación que venimos cargando en el morral de cuando somos niños. Por ejemplo, yo tuve que enfrentarme a esto odontológico muy nuevo, no he salido prácticamente de la casa, pero me surge esto. Y antes, cuando yo veía en mi caso, por ejemplo, y creo que muchos van a estar conmigo en esto, un tapaboca o una mascarilla, tú lo asocias inmediatamente a una emergencia en una clínica. Entonces, ¿qué tanto está a nivel subconsciente trabajando en cada uno de nosotros? Y en los niños, cuando vemos estas situaciones nuevas para nosotros, y la memoria a nivel subconsciente, no solo del tapabocas, sino de cómo vamos a enfrentar el post y cuándo acabará. Muchos dicen por allí, mira, esto será dentro de un largo, año, muy largo. muy largo. Eso es lo que quiero que confirmes como profesional. Sí, fíjate, Y qué fíjate, tanto, o sea, cómo vamos a manejar la psiquis, porque por allí hay muchas noticias, Marisabel, de que hay mujeres que han tenido que convivir con su agresor que antes estaba en la calle, ahora está contigo, por ejemplo. claro, claro, claro. Bueno, lo primero, entender que la incertidumbre no es tanto porque no sepamos lo que va a pasar. La incertidumbre es más porque no sabemos si vamos a tener control sobre eso. Porque de repente tú sabes que hay algo que va a pasar y puede ser muy malo, pero si tú tienes alguna idea de cómo vas a lidiar con eso, de cómo vas a gestionarlo, mira, de alguna manera, aunque sea muy malo, tú tienes como un piso donde ponerte para poder arrancar con esa respuesta de enfrentamiento. Pero cuando no tienes ni idea, porque es que la falta de control está a nivel de todo, a nivel de la salud, a nivel económico, a nivel informativo, a nivel científico, a nivel total. Esto ha sido una pandemia global, global en todos los sentidos. O sea, global desde el punto de vista geográfico y global desde el punto de vista de los ámbitos que ha tomado. Y todo eso lo hemos vivido además gracias a la globalización en tiempo real.
cosa que no teníamos nosotros ninguna experiencia. Cuando tú me hablas de esas memorias, esas asociaciones que se nos quedan adentro, yo me remito un poco también a eso, a que nosotros aquí no tenemos referencia. Esta es una pandemia que su antecesor más reciente data de 1918. Imagínate tú, la gente que vivió eso, o estaba recién nacida, o muy chiquita, porque eso hace más de 100 años. Entonces nosotros no tenemos referencias, y de repente cosas como la que tú me dices de la mascarilla, mira, puede ser ambivalente. Por un lado te hace sentir cuidado, preservado, poniendo una barrera, o sea, es un elemento protector. Pero por otro lado te recuerda el peligro, te Al que está recuerda que eres vulnerable, te recuerda que está ahí en los niños. Imagínate, eso es referencia de algo anormal. O sea, ellos no habían visto mascarillas, tuviste, y yo también, cuando hemos ido a una clínica, etcétera, pero hay muchos niñitos que nunca han visto, por lo menos a su pediatra, con Tú sabes mascarilla. que tengo una amiga, Marisabel, con 2 niños, uno de 7, otro de 5. Y ella me dice que los niños, ambos, le alan la mascarilla y entran como en crisis. No quiero que mamá tenga eso puesto y papá tampoco. Y no se lo dejan poner. Es que es normal. Los niños obviamente no van a aceptar un cambio tan violento y tan antinatural. Yo siento que esta época, Candy, es la época de los abrazos distantes y de las sonrisas escondidas. Ay, Y no. eso, sí, es así, date cuenta. Claro, Eso pero es, qué eso es triste, pues. antinatural, eso es antinatural. Esta pandemia nos ha cambiado el paradigma de las relaciones humanas. El ser humano necesita proximidad, necesita contacto, necesitas una facie es una expresión facial que incluye muchísimo la boca, y esto altera muchísimo la comunicación, el hecho de que tú no veas los labios de la persona, la expresión de la persona. No, solo Este, le ves los ojos. y de alguna manera esto puede tener una buena consecuencia con los niños si lo de la mascarilla se prolonga, porque ellos van a tener que aprender a hacer nuevos aprendizajes, o sea, van a tener que buscar su plasticidad cerebral y utilizarla para aprender a leer la mirada, por ejemplo. Los adultos tenemos que estar súper pendientes, porque nosotros somos el modelaje para esos niños de cómo se gestiona, cómo se conduce una situación de adversidad. Y eso les va a quedar a ellos plasmado dentro de esa memoria de la cual tú me hablabas, que vamos arrastrando después a lo largo de la vida. O sea, el papel que nosotros como adultos tenemos para acompañar a esos niños, llevando nosotros nuestro propio morral pesado de incertidumbre, de miedo, de rabia, de frustración. Oye, no es fácil, pero nos Y toca. se logra, Marisabel, esa adaptación. ¿Qué Mira, atravesamos? Fases, procesos emocionales. Sí, ¿verdad? el ser humano es muy adaptable, o sea, nosotros tenemos muchos más recursos de los que creemos tener. Lo que pasa es que no nos damos cuenta sino cuando nos toca usarlos, ¿no? Pero obviamente van a haber secuelas. Yo siento que una de las formas de gestionar, además de reconocer y de entender lo que nos está pasando, que es el primer paso para cualquier problemática de tipo psicológico, es mi palabra de introducción cuando yo empiezo a trabajar con alguien que quiere conversar conmigo con toda la confianza que agradezco, es eso. Mira, vamos a entender primero lo que te pasa. Cuando tú lo entiendas, lo vas a poder manejar mejor. Entonces, ese gestionamiento es una recomendación general que yo les quisiera proporcionar a tu audiencia desde el punto de vista de plantearse esto como un desafío, por ejemplo, desde el punto de vista general. Yo como desafío tengo que plantearme que yo tengo que continuar después de esto, la misma persona que yo era, la que fui y la que quiero ser. O sea, yo tengo que tratar de continuar con mi identidad, y a la vez tengo que elaborar una identidad de grupo. Oye, porque de alguna forma tengo que compartir mi preocupación, mi emoción, mi angustia, mi idea. Eso hace una identidad de grupo que hace que todos nos sintamos que estamos como que en la misma tónica, no nos sintamos tan raros, tan alienígenas, ¿verdad? Oye, no, como pasa en los grupos de terapia, o sea, estamos más o menos en la misma página, como dicen los americanos, ¿no? Entonces, si estamos en esa misma página, nos entendemos y podemos hacer lo que se llama la identidad de grupo. Y eso lleva a que sintamos que nuestra vulnerabilidad es compartida y podamos empezar a colaborar. Eso nos Una vez que ayuda. empecemos a colaborar, ya vamos a entrar en el terreno
de cosas prácticas de las cuales quisiera Bueno, eso lo hemos también. visto. Si le buscamos el lado positivo, que hay mucho que hemos visto y hemos logrado ver en positivo de toda esta prueba y esta situación, es el tema vecinal, por ejemplo. Antes los Claro, vecinos no nos conocíamos y ahora hemos tenido que hacer lo que tú dices, grupos, involucrarnos, así sea a distancia, media o corta, cercana, pero encuentros mira, cercanos de... préstame, aquí estoy a la orden, ¿qué vamos a hacer? En estos días en la urbanización se planteaba el hecho de que vamos a dejar entrar a una marca de líquidos para tomar, o la persona que nos quiere vender las verduras, eso nos favorece, o sea, nos hemos tenido que compenetrar e ir involucrando y eso es positivo. Por Sí, otra parte, eso es un hay encuentro cercano. mecanismos. Eso es Ah, un encuentro, eso es un encuentro cercano de un nuevo tipo. no, claro, claro. Y ese tipo de cosas han tenido que cambiar. Sí, El tema ciertamente. de no es lo mismo, digamos, no me lo decía también un invitado, Candy, no es lo mismo tener que afrontar esta situación, si bien es cierto que la individualidad pues es protagónica, no es lo mismo vivir esto en un yate, en un barco y en un bote, desde Es todo punto de vista, total, el que tenía ahorros, totalmente, el que no los totalmente. tenía, el que se ha visto obligado a salir a la calle porque su trabajo no es No le fácil llevarlo permite, desde casa, sí, no le permite, no le no le permite. permite, la capacidad de producción se ha visto obviamente muy limitada. Te quiero preguntar, más allá de lo que ya nos has explicado, ¿qué impacto? Primero nos hablaste de reconocer lo que está pasando, es decir, De aceptarlo, de de aceptar. aceptarlo. Yo creo que la frase es abrazar esta situación con aceptación. Okay. Y también abrazarla con confianza, porque, oye, el mundo no se va a acabar, esto también pasará. Esto Y también de va a alguna, pasar. y de alguna manera tenemos que tener esa esperanza, porque el que no tiene esperanza ya no tiene más nada que hacer. Lo que tenemos es que ver qué hacemos para terminar de pasar la situación crítica, para sobrevivir a esa situación crítica. Y el verbo sobrevivir, pues a nosotros los venezolanos nos va a sonar muy familiar, porque también Total. nuestra cuarentena también es un poquito más, vamos a decir, acentuada desde el punto de vista de la situación país, desde el punto de vista de la problemática que tenemos, de que de repente nos sentimos que no tenemos tantos recursos como en otros países y Bueno, por tenemos ahí que hay un meme, lidiar. Marisabel, que lo vi a raíz de que ayer hubo un temblor. Uh-huh. ¿Cómo lo vive el venezolano? O sea, te acuestas a dormir, tembló, bueno, te acuestas a dormir otra vez y sigue, porque es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya hemos vivido tanto tiempo debajo del agua, con Claro, circunstancias que nos ha tocado vivir, que una más, claro. Lo, bienvenida. lo que pasa es que si nosotros no hacemos algo para que esa una más, que Ajá, implica tanto, ajá. sea manejable, sí podemos colapsar en un momento dado, porque el hecho de estar sometidos a tanto estrés, a tantas carencias, a tanta lucha durante tanto tiempo, eso, el nivel de recursos que tenemos se minimiza. Llega un momento en que tú dices como el que se está ahogando, que nada y nada y nada y nada, pero llega un momento en que se agota. Y la capacidad de resiliencia que es tan bella, que es la que te permite buscarle el lado bueno y buscarle la vuelta, irte por el camino verde y lograr tu objetivo, aunque no sea yéndote por la calle del medio, pero lograr tu objetivo. Oye, la resiliencia empieza a ponerse en la reserva, a ponerse la lucecita roja. ¿Y eso qué Y hace? a Ataca resentir. al sistema inmune, y el sistema inmune inmediatamente va a empezar a reaccionar y vamos a tener mayores cantidad de enfermedades, porque vamos a estar mucho más débiles, nos vamos a sentir mucho más débiles, con muchos más duelos acumulados, simultáneos, con mucha más frustración, con mucha menos autoconfianza. Fíjate que en las mujeres, por ejemplo, se ha detectado en estos estudios que son más perjudicadas, que han tenido mayores efectos desde el punto de vista de su autonomía, de su confianza, de su energía. Porque claro, sobre todo aquí en nuestra cultura, pues es la mujer la que lleva la casa.
Y no es fácil, como tú bien decías al principio, que esa casa, sea colegio, sea habitación con la pareja, sea trabajo, además de todo. limpiar cocina, y además no sale, y de paso, pues no puedes ni siquiera abrir mucho la puerta. Entonces, mira, para las mujeres ha sido duro, y han acusado recibos junto con otras poblaciones vulnerables, y ahí vamos a, por ejemplo, lo de los encuentros y los vecinos, que son las personas mayores. Las personas mayores tienen mucha menor tendencia al uso de la tecnología, que es lo que ha salido a salvar la patria. Y si no, cuéntame cómo estaríamos hablando nosotros aquí si no fuera por eso, ¿no? Total, total. Pero las personas mayores tienen muy poca inclinación a eso y necesitan más de ese contacto personal con el vecino, con el señor de la panadería, para ellos poderse sentir seguros. Y entonces, a pesar de ser vulnerables, ellos de repente se atreven a salir porque tienen que ver a la gente, porque de alguna forma Bueno, lo necesitan. los hemos visto en distintos países, fúricos, Sí, sí. totalmente, las personas mayores, y de hecho no los puedes controlar, un poco como los niños. Quiero salir, déjame salir. Sí, no, y en este país que está lleno de abuelos huérfanos, te podrás imaginar Total. Ay, sí, la chica, que cantidad de tengan su viejitos que familia estaban fuerte. por ahí. Sí, 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 yo entre ellos. Mira, Marisabel, hablando de las emociones, un poco cómo gestionarlas. Hay una tesis que dice de que no la debes reprimir, sino debes dejar que fluya. Tienes ganas de Sí, sí, llorar, llora. Tienes ganas de gritar, grita. Pero lo negativo o lo que lo lleva ya a lo tóxico es el quedarte enganchado en esa emoción. claro, Entonces, háblanos un poco de eso. Hoy sí, amanecimos tristes porque hemos visto que no hemos, o sea, que tenemos mucho tiempo ya en esto. Y claro. no perfila o no se ve que vayamos a salir ya la semana que viene. Entonces, el temor de que si comienza la flexibilización, ¿cómo la voy a manejar si no sé si el que tengo al lado me lo va a contagiar? A ver, en la práctica, ¿qué debo hacer con mi emoción? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de ejercitar el control emocional. Por una parte, darte el permiso de descargarte, de desahogarte, darte el permiso de dentro de la cuarentena mantener un poco tu intimidad, tu metro cuadrado, lo que te corresponde de autonomía, autocuidarte, por decirlo de alguna forma, darte atención a ti también. Y ese control emocional va a tener que ver con permitir la emoción, reconocer la emoción, conversar con la emoción, relacionarte con ella y mantenerla a un nivel saludable, mantenerla a raya. O sea, tengo ganas de llorar, bueno, llora un ratico, pero no te vayas a pasar el día entero llorando y la noche llorando y mañana llorando, porque entonces ya vamos a hacer un síntoma depresivo que estamos cayendo en otro cuadro. Entonces, es ese mantener como un nivel saludable de catarsis, un nivel saludable de desahogo, un nivel saludable de control, que tampoco tienes que, Dios mío, todo el tiempo estar reprimido, porque eso también va a salir después por otro lado, porque eso es como que si tú le pones un tapón a un dique y apenas se mueva el tapón, pues se va a botar todo el agua, pues. Entonces, ese reconocimiento y ese de tomarte la cuarentena como un desafío. Yo quiero seguir siendo el que soy, yo quiero seguir comunicado, yo quiero seguir contactado, yo quiero mantenerme conectado positivamente con mis seres queridos. Yo tengo un objetivo ahorita, vamos a ponérnoslo a corto plazo, porque dentro de las recomendaciones importantes y prácticas que yo quisiera darte, ya como para cerrar, está eso, el posponer lo que sean planes a largo plazo y a mediano plazo, y ponernos planes a muy corto plazo. A muy Vivir corto plazo, el hoy. el hoy, por ejemplo, el objetivo general de la cuarentena es mantener una convivencia saludable, sobrevivir a ella y que nos quede algo de provecho. Oye, ¿qué hiciste tú ahí? Yo en la cuarentena, mire, hice un curso, pinté un cuadro, escribí una canción, organicé un closet, me leí este libro, logré organizar, yo en mi caso organicé fotos que tenía 25 años sin organizar.
hizo para mí ese día que yo logré hacer eso, que no había tenido tiempo nunca, a mí me pareció que era un logro del tamaño del mundo. O sea, eso te va a quedar, te vas a acordar que durante la cuarentena hiciste un pendiente arrastrado, satisfactorio, productivo, constructivo, bueno, innovador, organizador. O sea, es importante eso. Ok. Si quieres te cuento otras estrategias. O sea, una vez que tenemos gestionada la situación emocional negativa esta, como un desafío, con un objetivo planteado, entendiéndola, sabiendo lo que nos pasa, oye, vamos a unas estrategias más concretas, vamos a detenernos un poquito en qué podemos hacer ya para manejar ese malestar, para controlar las consecuencias negativas de ese malestar. Entonces, bueno, ese de vivir un día a la vez, que se lo digo yo a todo el mundo casi que de saludo, prácticamente, para que no se le olvide a nadie, porque es lo más importante, está el tratar de mantener buenos hábitos, hábitos de sueño y hábitos de alimentación. Una de las cosas que se ha incrementado es el insomnio, los trastornos de sueño. Total. Tratar de no tomar mucho café, tratar de no sustituir con comida la ansiedad, o sea, de compensar la ansiedad con comida o de distraernos comiendo, tratar de hacer eso aunque nos cueste mucho, pero bueno, hay que hacerlo. Practicar la solidaridad. Mira, cuando tú te planteas que tú le puedes ser útil a una persona, que tú puedes ayudar a alguien, el sentido que le da eso a tu vida, a tu conducta, a tu energía, es tan reconfortante. No solamente tienes paz interior, sino que le das un fin, un objetivo. Te fortaleces y puedes tú mismo lidiar con la adversidad con mucha mayor fuerza, porque sientes que lo que estás haciendo trasciende a ti. Y eso es hermoso en el ser humano. Eso es una cosa que cuando Dios nos hizo, yo creo que lo puso de primero. Y a mucha gente le puso mucho, otras no tanto, pero a mucha gente le puso mucho de eso y realmente es agradecible. Entonces esa práctica de solidaridad es muy buena. Mantener el contacto aunque sea a distancia, no importa, contacto emocional, contacto afectivo es contacto. Claro, no Bueno, podemos tenerlo fíjate, de piel. lo estamos experimentando en este momento. Hay gente Nunca, que nos está escribiendo. Excelente profesional, la doctora Marisabel. Mi audiencia me está poniendo, la amo doctora, la quiero doctora. Yo también los amo y los adoro. Otra persona nos dice una nueva oportunidad de crecimiento individual, familiar y colectivo. Es así, tal y total. como lo está diciendo nuestra invitada. Otra persona por aquí nos dice que como ella usa lentes y tapa boca, ni siquiera nos vemos a los ojos. Pero bueno, por eso es que nos están recomendando entonces una llamada telefónica. Mira, te quiero, aun y cuando no hemos podido vernos. Quiero que sepas que cuentas conmigo, quiero que sepas que esto va a pasar. O cómo Escribir, amaneciste, cómo cómo amaneciste. te sientes, cómo dormiste, cómo te fue con el temblor. Y viste esa tempestad de antier, chama. Bueno, aquí se fue la luz y todo. O sea, ese compartir, ese comunicarnos afectiva y efectivamente con Así nuestra es. pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con todo nuestro círculo. Eso es importantísimo, mantenernos comunicados. Las personas de confianza siempre van a necesitar nuestra confianza y nosotros la de ellos. Y aquellas Evitar, personas, Marisabel, que en momentos como este, bien sea por temor o por el malestar que esto ocasiona, se aíslan. esa es una de las conductas que decíamos al principio. Hay quienes se aíslan y hay quienes no solamente se aíslan por sentirse demasiado mal y No sentirse tan quiero saber de desagradados con nada ni ellos de nada. mismos, sienten tanto desagrado con lo que está pasando con ellos mismos que no prefieren ponerse como una especie de escudo, ¿sabes? Como meterse, como que enconcharse. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso nos puede llevar a conductas extremas, o sea, el aislamiento puede llevar a depresión, la depresión puede llevar a intentos contra la vida, o sea, eso hay que tenerle cuidado, eso de verdad que no es lo más recomendable. Hemos Si visto, Marisabel, que han aumentado los suicidios. los suicidios, el maltrato intrafamiliar, los abusos, además obviamente de la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño, los trastornos alimenticios, o sea, todo lo que tiene que ver con violencia ha aumentado, también ha aumentado el número de consultas
Este, Obviamente, porque, bueno, porque la gente obviamente siente que necesita sacar un poco eso y eso es bien sano, o sea, de verdad que hacer catarsis, descargar. cuando tú llegas a un momento que te das cuenta que la ansiedad te está superando, la desesperación, la falta de concentración, que tiene mucho que ver con un exceso de estrés, la falta de concentración, sentimientos de mucha tristeza, de mucho abandono, cuando tú te das cuenta de que eso está muy subido ya, o sea, más allá de lo que debería, o tú te das cuenta de que progresivamente va aumentando, es hora de buscar ayuda. Es hora de buscar ayuda antes de que eso se instale y se quede, Claro. porque si se instala y se queda va a ser peor. O sea, es como cuando uno friega los platos acabaditos de ensuciar, sino que lo deja para más tarde. Después tienes que trabajar el doble para poder dejar los platos limpios. Entonces es mejor no dejar que eso se acumule. Y el llamado trastorno postraumático, Marisabel, ¿qué va a pasar Está, después? bueno, mira, van a Vamos a ver, suponer que esto obviamente en algún momento va a bajar. Ya hay países que están ya en la fase 3, van próximamente a la 4. No es el cierto, caso de Venezuela, nosotros pero estamos todavía muy atrás. exacto. Eso que vamos a afrontar después, pueden quedar por ahí paranoias y situaciones que va a tardar en Bueno, superarse esto. sí, 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 ¿Qué le sí. dices a esas personas? Estas personas tienen, o sea, primero aceptar la posibilidad de que eso pueda pasar. Vuelvo y te repito lo que te comenté al principio. O sea, cada persona va a vivir esta situación a su manera, dentro de su contexto personal, sus recursos de personalidad, sus controles emocionales, su entorno, su edad. No va a ser lo mismo la secuela de esto para una persona mayor que además tiene un riesgo físico grande. Oye, que para una persona que está en una edad productiva, en un momento de estelar en su vida, o sea, que tiene mucha energía, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo para los niños. O sea, todo esto va a variar dependiendo de a quién. Pero nos Podemos, van a quedar, Marisabel, perdón que te interrumpa, puntualizar algunos síntomas que nos va a decir, oye, mira, si yo tengo check, 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 debo acudir y buscar ayuda profesional. sí, lo que recién te comentaba, si vemos que la ansiedad, la tristeza, la desconcentración, el insomnio, todo lo que tenga que ver con angustia, con que sientas que estás como que hiperventilando más de la cuenta, o sea, que no es porque estás cansado, porque llegaste corriendo, porque tenías que bajar todo de una sola vez o lo que sea, sino que ya no, cuando uno siente algo distinto, un nivel superior, es como un aumento de temperatura, que tú dices, Dios mío, ¿será que tengo fiebre? Estoy como caliente. Taquicardia. Taquicardia, sudoración, o sea, todo lo que tenga que ver con las manifestaciones de angustia. Si nosotros vemos que eso sube significativamente o aumenta progresivamente, hay que buscar. Ahora, ¿qué va a pasar después? Mira, vuelvo y te repito, no lo sabemos. No lo sabemos todavía, pero sí sabemos que va a haber un después. Y eso ya es una gran cosa. Saber que va a haber un después y que nosotros vamos a hacer todo lo que podamos en el ahorita para poder llegar para ese después. No sé cómo se me va a presentar el después. Seguramente va a haber cambios. Van a haber muchas sustituciones de relaciones presenciales por relaciones virtuales. Van a haber cambios en los trabajos. Van a haber cambios a lo mejor en las medidas higiénicas. Ojalá que la gente sea un poco más higiénica y, oye, no compulsivamente ni obsesivamente tenga que estarse lavando las manos, pero sí se acostumbre a lavarse las manos antes de comer. O sea, es bueno que de alguna manera exista algún tipo de hábito que nos pueda quedar de esto bueno, para hacernos menos vulnerables a las infecciones, ¿no? Eso está bien importante. Lo de las mascarillas va a durar un tiempo, nosotros las llamamos tapabocas, eso va a durar un tiempo. Los niños se tienen que volver al colegio con mascarilla, el profesor va a tener que ver cómo se las ingenia. O sea, Por ponerlos a lo mejor ejemplo. sentados en herradura para estar un poco más cerca, para que le puedan ver los ojos, jugar, vamos a adivinar qué significa esa mirada. Los niñitos son chéveres porque ellos tienen mucha plasticidad cerebral y además tienen las células de espejo esas que nos hacen ser empáticos, que son las que nos hacen imitar y sentirnos bien al lado de una persona que está riéndose y reírnos también y bostezar y todo eso que se nos contagia. Pues mira, de alguna manera ellos lo tienen, entonces de alguna forma ellos van a tratar de adaptarse a eso, pero el maestro lo va a tener que, se las va a tener que ingeniar
para esta nueva fase. Pues nosotros, yo lo que siento es que como salen estos documentales, en estas noticias, los que van a lidiar con los enfermos, con el traje que se llama el EPI, el equipo Yo de le digo de prevención. astronauta. Sí, se llama equipo de prevención individual. Nosotros tenemos que tener Y de bioseguridad. un equipo de prevención emocional. Y ese equipo de prevención emocional está en estas estrategias, o sea, en tratar de repente de no contagiarnos con la exceso de información que no es tan fidedigna, buscar siempre fuentes confiables, no estar todo el tiempo pendiente de las noticias, no tratar de dilucidar con adivinanzas lo que nos están diciendo de una manera directa, no hacerse eco de las noticias estas falsas que empiezan a correr por las redes, o sea, tratar de no contagiarnos de esas cosas, de no contagiarnos de mucha angustia, de no contagiarnos, ponernos una mascarilla virtual y un gorrito mental aquí en la corteza, en el córtex, en la parte más importante de la gente que está aquí, ponernos como un gorro de baño que nos tape para que no nos lleguen todas esas cosas, ¿no? ¿Tú También recomiendas, Marisabel, la meditación psiconeuroinmunología de la psiconeuroinmunología? bueno, la psiconeuroinmunología se basa en la relajación, en la visualización. ¿Son Y obviamente meditaciones o visualizaciones guiadas? ¿Las terminas en una, recomiendas? terminas en una meditación. Yo recomiendo todo lo que te beneficie o lo que tenga posibilidad de beneficiarte y no te haga daño. Eso lo recomiendo yo a pies juntillas. La espiritualidad, hablando un poquito en esa área, si nosotros le damos cabida a la espiritualidad, practicamos eso, la reflexión, la autocrítica, eso también nos va a ayudar en el control emocional. Oye, de repente darte cuenta de que estás demasiado agresivo, de que estás demasiado intolerante, de que estás demasiado susceptible, eso también te ayuda mucho. Eso hace que no descargues con otro tu propia carga. Desde el punto de vista activo, establecer tu rutina, o sea, una rutina que sea práctica, que sea innovadora, que te permita crear, que te permita de repente hacer cosas agradables, leer, cantar, oír música, pero también cosas que no sean todo el tiempo, ¿sabes? Me voy a jugar, porque como me tengo que recrear, voy a estar todo el día jugando, todo el día en una pantalla o viendo una serie. No, no, vamos a alternar el horario, vamos a darle al cuerpo eso que él necesita, que se llama ritmo biológico. Y así tenemos sueño en la noche y así podemos dormir mejor, y eso es muy importante para poder afrontar el nuevo día, haber pasado una buena noche completa de sueño reparador. Tenemos que minimizar en general todo lo que sean los riesgos y maximizar todo lo que sean las medidas de protección. O sea, nosotros tenemos que tratar de evitar ese contagio físico, pero también ese contagio mental que nos puede perturbar y que nos puede desequilibrar emocionalmente. Ahora más que nunca tenemos que estar bien parados sobre nuestros dos pies, siendo muy realistas, sin irnos completamente para el pesimismo y sin dejarnos llevar tampoco por un optimismo ciego. Ese equilibrio, ese fiel de la balanza es muy, muy importante. Y bueno, con los niños, que vuelvo a tocar el tema, pero es que son tan vulnerables y tan importantes, hay que explicarles la situación, no se les puede mentir. Los niños saben que está pasando ¿Cómo algo. se le explica? Obviamente de acuerdo a su edad y a su nivel, pero ¿qué recomiendas tú? Porque es que los niños son esponjas y ellos saben que les estás mintiendo además, y saben que hay Claro, algo por ahí que les están ocultando. y eso es Pero malísimo. el manejar también lo impredecible, porque ellos dicen, yo quiero, ¿cuándo voy a volver al colegio? Por ejemplo, una Claro, claro. pregunta. ¿Cuándo voy Sí, a volver a ver a mis amigos? ¿Qué le recomiendas tú que le claro, digan? y eso lo están diciendo. Te aprovecho de dar aquí la explicación, que no lo puedo evitar, es una conducta refleja en mí, que está obedeciendo a un duelo de ese niñito, de no Te ver a sus quería amigos. preguntar eso. ¿Estamos atravesando duelo Duelos tras duelo, además? permanentes, duelos permanentes y duelos superpuestos. Estamos todo el tiempo haciendo duelos de alguna manera inacabables, intrabajables. Yo no sé si esa palabra existirá, pero es que no tienes tiempo, porque
Un día estás con algo de algún problema, sobre todo en Venezuela, resolviendo una situación de servicio básico o algo, y de repente tienes otra cosa nueva, y de repente hay alguien que se enfermó, y de repente hay alguien que se murió, y tú no tienes cómo, ¿no? Pero el niñito cuando te dice eso está necesitando que tú le digas que lo entiendes, que se puede manifestar, que diga lo que siente. ¿Qué sientes de no ir a la escuela, mi amor? ¿Te hace falta? ¿Por qué te hace falta? ¿Qué es lo que más te hace falta de la escuela? Ya con eso tú le estás dando un cauce para que el niño empiece a expresarse. Y tú ya lo estás acompañando y lo estás ayudando a elaborar sus duelos. Las preguntas terribles que te hacen a veces, que tú no tienes respuesta ni siquiera para ti. Por eso te decía que el acompañamiento del adulto es tan difícil en una época en la cual uno también tiene que responderse preguntas que no ha podido y que no sabe cuándo va a poder. Es eso, es decirle al niño, mira mi amor, yo no te sé decir cuándo va a haber clase, porque no lo sé yo, pero no lo sabe tu maestra, no lo saben tus amigos. Depende mucho también de cómo te lo plantee el niño. Yo siempre con los niñitos, sobre todo cuando trabajaba con niños más pequeños, ahora trabajo con niños grandes, yo les ponía la pelota en su cancha. Y yo me preguntaban cualquier cosa, yo le decía, ¿y tú qué crees? Y ya cuando tú le rebotas la pregunta, ya el niñito empieza primero a concientizarse de lo que te está preguntando. Y segundo, respondérsela, Okay. porque eso es como verse en el espejo. Dependiendo de lo que él te diga, tú vas a empezar a encauzar tu respuesta. Si él sabe mucho, le puedes decir más. Si él sabe poco, no le digas más de lo que necesita. Y siempre, y esta sí es una regla de oro, siempre dile la verdad. Nunca le mientas, porque la verdad es lo que le va Tú a sabes que hay por mantener allí al niño paradigmas su confianza. y mitos de que no, mejor no le hables de eso. Y tú A ver, estás es ahora que no, como profesional diciéndonos lo contrario. claro, no, yo no te digo que es hablarles de eso todo el tiempo. Es hablarles de eso en el momento en que él lo necesite, en que él lo requiera, en que él lo pregunte, en que haya necesidad Solamente de si te lo compartir preguntan. información. Y si lo vemos muy pensativo, si lo vemos muy callado, si lo vemos muy hiperactivo, que está buscando atención, que puede darse también eso, o con trastornos de sueño o de alimentación, podemos sentarnos y nosotros provocar un poco lo que nos está dando espontáneamente, que es esa búsqueda. ¿Y cómo te sientes? ¿Y por qué no te provoca comer, mi amor? ¿Y por qué te despertaste en la mitad de la noche que estabas soñando? ¿Y por qué sería que soñaste eso? O sea, tú no vas a llegar a hacer un psicoanálisis de lo que el niñito tiene, pero lo vas a ayudar a encauzar. Y él, con ese poquito que tú le des, él ya después puede seguir mucho más firme y mucho más apoyado que lo que estaba antes de tu intervención. Entonces, no es mantenerlos atosigados de información y de una información que ellos no pueden digerir, empezando que ellos, pues, que tienen un razonamiento concreto, que necesitan la referencia del objeto para saber qué es y de qué tamaño es y cuánto pesa. Un virus, cuéntame tú, ¿cuándo han visto No, un y eso virus le genera ahí? mucho temor, mucho Claro, miedo. entonces hay que dibujarles el virusito este bendito, y decirle así, pero mucho más chiquito, y entonces ese virusito se mete por la nariz, por la saliva, por tus moquitos, por eso que no te puedes estar tocando la naricita, se mete en tu organismo, entonces hace que tú te sientas mal, ¿sabes? Hay que decírselo, ellos tienen que entender que lo que están haciendo tiene una razón de ser. O sea, si nosotros no entendemos, nosotros no actuamos de una manera consciente y de una manera lógica. Entonces el niño también Mira, yo merece. recuerdo, Marisabel, en enero, que ya esta situación se hablaba de esto, pero Sí, lo sí. veíamos muy lejano. Hubo una piñata en la familia de uno de nuestros niños y ellos manifestaban que jamás se les ocurriera pensar en la idea de ir a China, por ejemplo. De Entonces, ir, claro, de ir de ir a a... China, porque se decía en enero que eso venía de Ah, China. Entonces, claro. mira, papá, decían en la piñata, no vayas a comprar pasajes, nunca queremos ir a China. Después comenzaron a preguntar que si ya eso estaba en los parques de Disney. Claro, un poco el temor de, imagínate, entonces ya no vamos a poder, porque esas Claro. mentecitas vuelan.
Claro. Claro, cuando llega a su país ya es terror. O sea, no, mira, mejor nos quedamos aquí, buenísimo no ir al colegio, pero entonces comienzan a preguntar, ¿y hasta cuándo vamos a estar en esto? Y La no le gran tenemos pregunta. una respuesta. Una pregunta, Marisabel, dentro del contexto. Es bueno explicarles lo que pasó en la historia, porque ellos son muy preguntones, entonces preguntan. Y en estos días, una amiga me decía que ella se paseó por la historia y que vio que la gripe española de 1918 duró hasta 1920, 2 años. Obviamente no con niveles alarmantes de propagación, pero todavía existía. Entonces, murieron 500 millones de personas, perdón, se contagiaron 500 millones de personas y mueren 50 millones. Y un tercio de la población mundial desaparece. Entonces, esto cuando te preguntan la historia, es bueno, obviamente dependiendo de la edad, ya te estoy hablando de, en este caso son niños de 11, 12 años, hablarles de esto no les genera más pánico y más temor y los ubica en una realidad posible de que esto Es nos que, ocurra a nosotros. es que tener temor no es mal. Tener Exacto, cómo temor es manejar el protector. miedo. Tener un poquito de miedo es como el estrés, que tener un poquito de estrés es maravilloso porque es lo que te activa y lo que te hace hacer cosas. Pero temor, un temor protector, está bien. Lo que no tenemos es que dejar que eso degenere en pánico. Entonces, cuando tú vas a la historia, tú le cuentas la historia completa. Mira, sí, aquí hubo una enfermedad que se llamó la peste y hubo mucha gente que se murió de eso, hubo otra gente que no, para que tengan de verdad completo el panorama. Exacto. Pero eso fue también en una época diferente, donde no se conocían tantas medicinas como se conocen ahora, en donde no habían vacunas, aquí ya están trabajando en la vacuna. Claro, mientras todo eso pasa, tenemos que cuidarnos mucho porque no sabemos si nos puede dar, por eso es que estamos en la casa, por eso es que no hay clase. O sea, darle el argumento, que él lo razone. Pero cuando lo pones en perspectiva histórica, se lo tienes que contar con los pros y con los contras, para que vea que tampoco fue que se murió todo el mundo y que eso ya se acabó y que ya no sobrevivió nadie y que fue como cuando desaparecieron los dinosaurios, porque no es verdad. Siempre Porque no es buscando el verdad. lado positivo y negativo. Siempre tratando de equilibrar. Tú sabes que el Mira, por aquí equilibrio, nos el llegó, María equilibrio, Isabel, un mensaje por privado diciendo que tú hacías referencia a que las mujeres han sido las más afectadas. Entonces ya cierto. salió el gremio masculino a defenderse, diciendo, no, nosotros hemos sido los más afectados que tenemos que estar aquí metidos 24/24 y no podemos ni siquiera ir a nuestros almuerzos cotidianos Claro, del trabajo, por ejemplo. totalmente, no, si ellos son unos envidiosos, ¿Qué ellos le quieren dices estar a esa ahí. comunidad? Mira, todo, o sea, no estén afectados, todos estamos afectados. Yo me imagino que los esposos de personas, de esposas que sean, mira, muy habladoras, muy chillonas, muy gritonas, Muy seguramente controladora. podrían ser un grupo bastante afectado dentro de los hombres, ¿no? Yo hablo de este estudio de las mujeres más vulnerables porque a las mujeres se les pasa la factura de tener la carga del hogar. Sobre todo les conté mucho que era, les enfaticé mucho que era sobre todo en culturas latinoamericanas. En otras Claro. culturas en donde se equiparan las tareas domésticas, estamos hablando ya de igualdad de condiciones, ¿no? Pero sí, es ¿No? Y que en cierto la que las práctica mujeres lo son hemos visto, el afectadas. hombre le dice, yo no recuerdo nada de las tareas. Claro, O sea, yo claro, tengo claro. amigas, vecinas, primas que me dicen, ya va, que estoy sola con esto. Porque mi esposo me dice que él no se acuerda ni de matemática, ni de física, ni de inglés, ni de nada. Nada, ¿no? Y sentarte con el niñito, y eso en tareas de colegio, pero en las tareas domésticas tampoco tienen mucha referencia. Entonces yo te voy a decir una cosa, los hombres pueden estar afectados, claro que sí, pero mira, también tienen que pensar que tener a un hombre metido en una casa 24 horas tampoco es fácil. Tampoco. Marisabel, como psicólogo clínico de tantos años de experiencia, un mensaje final en estos minutos que nos quedan a la Mira, población en general. yo recopilaría quizás frases de que ya he pronunciado durante nuestra agradabilísima conversación, Conversa. que de verdad, Candy, qué gusto y qué sabroso se habla contigo. De Tan verdad que bella. sí. No, en serio, de verdad.
te diría nuevamente lo que te planteé al principio. Esto hay que abrazarlo, hay que abrazar esa incertidumbre y esta situación y este malestar emocional, abrazarlo con aceptación y con confianza. Saber que esto también va a pasar. Saber que si nosotros gestionamos adecuadamente la crisis, vamos a superarla y vamos a salir fortalecidos de ella, como se sale de cualquier crisis que se supera. Cualquier crisis que se supera lo hace a uno más fuerte, descubre recursos que tenía en su personalidad que no sabía que existían. O sea, de alguna manera tenemos que pasar esta etapa, como digo yo, de abrazos distantes y sonrisas escondidas para poder merecer ese abrazo grande que nos vamos a dar después, cuando hayamos Pronto. terminado de pasar ese puente y Así podamos es. entonces vengarnos y todos esos besos que tenemos añejados dentro de nosotros sean como el vino, que cada día sean más Así bonitos, es. más bellos Tan y más bello. fuertes. De Qué verdad que bello, sí. mi amor. Mira, aquí No, nos dicen comunicación afectiva y efectiva, excelente binomio, doctora Herrera, doctora Marisabel. qué bueno. Saludar a Fabi, excelente la pedagogía, los escucho desde el automercado, voy con la mascarilla y con los guantes puestos, esto es muy Qué bueno. nuevo. Acá en España ya se está viendo un poco la desescalada, claro, la vida ha cambiado, la forma de trabajar y de interrelacionarnos. Gracias. Amamos nuestro equipo de protección emocional también. Gracias, amigas, por toda esta sabiduría excelente. Qué bueno, qué bueno. 2 años con 3 rebotes, así fue la peste del 18. ¿Qué tan efectiva es la formación del niño de manera online, a diferencia de las tradiciones? Bueno, todo esto lo va a responder, ya no nos da chance, la doctora Marisabel por privado en sus redes sociales. Vamos a darlas, psicóloga tanto en Twitter como en Instagram, psicóloga MM. Pero esa MM es E de elefante, M de Madrid, E de elefante de nuevo, 2 veces, ¿ok? Sí, De escribiendo todas el nombre formas, en la A, escribiendo el nombre de la letra M. exacto, de la letra M. Psicóloga M. Gracias, psicóloga MM, gracias a todos por habernos acompañado, a ti, que se te multipliquen bendiciones, el regalo de habernos dado esta sabiduría en este maravilloso espacio. Tengo que El gusto fue recordar mío. que tenemos por aquí a el medio de comunicación multiplataforma Ararauna. En las redes sociales es Ararauna Piso BE. Ok. Y en la página web araraunanews.com se pueden registrar de manera gratuita y van a recibir allí sus noticias o el resumen de los acontecimientos y de las noticias del día. También tiene su canal de Telegram. Y no se olviden de sintonizar nuestro nuevo espacio el martes en el preámbulo del Día del Padre. Vamos a hablar con la licenciada Nieves Avellán de esa figura, el árbol, que es la figura paterna. Un abrazo a distancia, pero Gracias, muy, muy gracias. grande. De verdad que si Gracias puede por ser habernos útil algo, acompañado. feliz, Dios feliz, me de los verdad. bendiga y pueden ver este programa en diferido en el canal de YouTube y aquí en AGTV en la cuenta de doctora.herrera. Dios los bendiga, nos vemos en un nuevo espacio y en una próxima oportunidad. Gracias, Carmen. Bye. Chao. Chao.